Muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente, quiero hacer la aclaración de que en este momento les habla María Cristina Chen Estanciola, la académica, la titular de Derecho Comercial de la Universidad de Panamá, que también dictó cursos de Derecho Civil y que, por supuesto, acogí de muy buen agrado la invitación que me hiciera el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal para hablar de la oralidad y la manera de hacerlo eficaz, porque en primera instancia yo quiero señalar que soy una persona que cree en la educación. Yo creo que la educación genera los grandes cambios en la sociedad, y porque también creo en todas las labores que ha venido desempeñando el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en favor de la educación y el fortalecimiento de la cultura jurídica en Panamá. Entonces, por esa razón, empiezo agradeciendo, por supuesto, al Instituto Colombo Panameño la invitación, recordando a una persona muy querida, miembro del instituto, Janina Small Anderson, que no se encuentra con nosotros porque ha partido hacia el Señor, y de la cual tengo muy gratos recuerdos por su entrega, por ser una jurista siempre preocupada por la mejora de la justicia, esa gente que todo el tiempo piensa en contribuir para que su país sea mejor. Y bueno, también felicitar a Manuel García Almengor, que es uno de los homenajeados. Yo cuando vi el tema, que era la oralidad, el principio de la oralidad y la manera de hacerlo práctico y aplicable en el proceso civil, lo primero que me pregunté a mí misma es, wow, un tema filosófico en una mesa civil. Porque la manera de aplicar la oralidad en el proceso inmediatamente nos invita a una reflexión, no solamente en clave teórica, sino también práctica, para poderla llevar al proceso, porque dice la manera en que sea eficaz y efectivo dentro del proceso. Entonces, yo quiero iniciar con una anécdota, porque inmediatamente cuando yo vi el tema, me recordó una obra que acababa de leer, La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, un teórico filosófico surcoreano, que habla precisamente de una sociedad irreflexiva, de una sociedad en donde todos estamos cansados, una sociedad de altos estándares de perfección, una sociedad que se aleja mucho de lo que era la sociedad contemplativa de Aristóteles, y él critica que esa sociedad es aquella que ha olvidado que en los tiempos de ocio, que en los tiempos de reflexión, es cuando la humanidad ha crecido y ha podido dar los grandes saltos significantes dentro de la historia de la humanidad. Y él, en esa obra maravillosa, que se las recomiendo a todos de verdad, La Sociedad del Cansancio es una imposición en esta sociedad en donde Byung-Chul Han nos dice que es la única sociedad en donde el hombre se autoexplota y cree que se está autorrealizando. Maravilloso, porque nos hace reflexionar entonces en nuestra realidad. Y no es casualidad esta reflexión, puesto que nosotros estamos de manteles largos en la justicia panameña, porque hemos tenido dos logros importantes. El primero, la aprobación del código, de un nuevo código de procedimiento civil, que no es cualquier cosa, y que yo quiero felicitar aquí públicamente al magistrado Olmedo Arrocha, que ha sido el nervio motor de ese proyecto y que ha sido luchador incansable para lograr precisamente lo que en cuántas ocasiones no he escuchado al magistrado reflexionar acerca de la necesidad de tener nuevas reglas procesales, porque estamos frente a un sistema que él llama acertadamente un sistema de justicia civil cansado, agotado, colapsado, porque es así. Los sistemas procesales de cuando en cuando tienen que someterse a nuevas reglas de validación social. Porque al final el derecho lo que es una herramienta de control social muy importante.
porque resuelve un conflicto, nos libera de la búsqueda de la venganza privada y de hacernos justicia por nosotros mismos. Entonces, siguiendo estas anécdotas, pues, nosotros tenemos ese código ya aprobado, que ya es una realidad, que va a ser sometido a un proceso de validación muy importante, que es el proceso de validación en la práctica. Una vez que nosotros tenemos una propuesta y que se ha logrado consensuar y que se ha logrado aprobar, ahora viene la sensibilización, ahora viene el prepararnos para poder ejecutarlo, y una vez ejecutada viene la gran tarea de verificar cuáles son los ajustes que en el diseño procesal hay que realizar. Y a mí me parece maravilloso, porque toda obra humana no es perfecta, sino perfectible, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Toda obra humana no es perfecta, sino perfectible. Y escuchaba yo a Walter Rizzo hace muy poco hablar de su nueva obra que se llama Imperfectamente Felices, precisamente de que los seres humanos le tenemos miedo a que algo no sea perfecto, y no hay que tenerle miedo a que las cosas no sean perfectas. Al contrario, porque esos procesos generan una validación, una mejora, un cambio. Así que enhorabuena, magistrado Arrocha, yo creo que el país le agradece esa contribución que usted se ha empeñado y que al final ha sido una gran tarea, una gran labor que se concretiza en ese producto final que es el nuevo código. Pero nosotros también en la jurisdicción contenciosa tenemos una propuesta a 80 años de la ley contenciosa en Panamá. Nosotros tenemos una propuesta que está en este momento sometida a un proceso de consultas y validación popular, al cual los invito a todos ustedes también a participar, que tiene que ver con un código contencioso para Panamá. Y un código contencioso centrado en una intención clara, manifiesta de mejora de los procesos y de los procedimientos que nosotros llevamos a cabo, y de reglas claras que miran al ciudadano, que miran a la tutela judicial efectiva. Iniciando entonces con la gran pregunta de la oralidad y la manera de hacerla eficaz, efectiva. Dentro del proceso civil, lo primero que tendríamos nosotros que preguntarnos es ¿qué es la oralidad? ¿Qué es la oralidad? Porque los seres humanos hablamos, esto que estamos haciendo es oralidad, es hablar. Y la historia de la humanidad nos demuestra que la escritura surgió mucho después y que tuvo obviamente un auge importante con la imprenta, pero que lo normal, lo natural en las culturas era hablar, es decir, la oralidad. Los grandes glosadores eran los que transmitían la historia, y nosotros conocemos gran parte de nuestra historia porque los glosadores venían y nos contaban y pasaban de generación en generación. Eso va ligado con los sistemas de justicia, porque la justicia al final es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y por tanto entonces la oralidad estuvo presente en los sistemas judiciales, hasta que llegó un momento que mediante un proceso de validación social con los mecanismos de aquella entonces, que no vamos a explicar ahora porque son diametralmente distintos a los participativos nuestros, casi siempre respondían a modelos unidireccionales de poder, de ejercicio de poder, pero en ese tiempo reinó la idea de dominancia ¿de qué? De la escritura. Entonces la escritura era mejor que la oralidad, y los sistemas judiciales dijeron vamos a hacer un alto y vamos entonces a incorporar la escritura y vamos a hacer que la escritura sea predominante. Y un hombre muy importante de aquella época, por allá por el año 1263, el Papa Inocencio II dijo: a partir de ahora, en todos los sistemas judiciales se va a decretar el uso de la escritura. Y ahí nació la sentencia escrita tal cual la conocemos en el día de hoy. Y ahí nació otro concepto que hasta el día de hoy nos acompaña en nuestro país, que es la preponderancia de la prueba documental frente a la prueba testimonial. Porque lo que dice el documento, que no lo desvirtúen los testigos. Esto es procesalmente hablando. Hay, por ejemplo, una norma muy interesante en el Código de Comercio que hace una abstracción procesal totalmente distinta,
que dice que cuando haya contradicción entre los testigos y una escritura pública, tendrá prevalecencia lo dicho por el testigo, aunque no se compadezca con lo de la escritura pública. Eso está en nuestro código. Es decir, tratando de ajustar un poco en aquel momento a la realidad de lo que la probanza de los hechos implicaría. Entonces, ¿cuándo se rescata la oralidad? Bueno, la oralidad en la historia de la humanidad se rescata ya en el siglo XIX. Y empieza entonces a hacer una mirada hacia qué debemos cambiar. Pero la pregunta que quizás tenemos que hacernos es, ¿por qué es necesario cambiar de diseño procesal? ¿Y cuál es el rol que cumple la oralidad en un diseño procesal? Porque lo primero que tenemos que pensar, y yo creo que esa idea, mire, si nos quedamos con esa idea en la tarde de hoy clara, ya yo me siento satisfecha. Lo primero que tenemos que pensar es que un sistema procesal es un conjunto. Y por ser un conjunto tiene varios componentes. Y dentro de esos componentes está uno muy importante. ¿Cuál es la inspiración filosófica detrás de ese diseño procesal? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los bienes que quiere resaltar como más importantes en la tutela? Y al final, el por qué se hace. Porque pasaría por una pregunta muy importante que es ¿qué es el proceso? ¿Y por qué el proceso se justifica? Si el proceso solamente tiene como propósito el tema de resolver el conflicto meramente, o si estamos hablando, como nos decía nuestro querido Michele Tarufo, de la búsqueda de la verdad en el proceso, porque la oralidad va muy ligada a la búsqueda de la verdad. Porque quiere que el juez tenga una inmediación, que esté presente, que pueda ver, que pueda mirar. Vamos a hablar un poco más adelante de los riesgos que ello implica, porque también me preocupan algunas teorías que dicen es que en la oralidad el juez se puede dar cuenta si el testigo miente. Señores, no, para nada. La psicología del testimonio ha superado precisamente eso. Pero es una herramienta que va de la mano con un diseño procesal. Dicho de otra manera, si la oralidad no es entendida como una herramienta que persigue un propósito dentro de los diseños procesales, de nada sirve la oralidad. Porque es cambiar una herramienta por otra. Y porque sería propio preguntarnos por qué es mejor la oralidad que la escritura. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Porque al final la gran pregunta es, ¿cuál es la justicia que queremos? Queremos una justicia de calidad, queremos una justicia eficiente en el menor tiempo posible, pero también queremos una justicia respetuosa del debido proceso. Queremos una justicia respetuosa de la dignidad humana que tutele adecuadamente los derechos fundamentales de las personas, aún en el proceso civil. Porque el principio dispositivo no ha descartado la obligación de proteger al individuo y su dignidad dentro del proceso. Y por tanto, lo que los sistemas o los diseños de justicia buscan es precisamente hacer ese proceso más eficaz, de manera tal que le podamos dar a ese ciudadano que ha acudido a la administración de justicia una respuesta pronta. De allí que lo importante no es la técnica ni la herramienta, no es la oralidad por ella misma, ni es la escritura por ella misma, sino una sinergia que debe estar dentro de un sistema procesal para que al final sea eficiente, para que al final se logre el objetivo. Y la gran pregunta entonces que tendríamos que hacernos en nuestro nuevo código es precisamente cómo se cumple esa sinergia. Y el código lo hace dándonos una alternativa, diciendo así, mire, estamos inspirados en la simplificación de trámites. Yo, más que la oralidad, creo que la herramienta o la idea central debe ser la simplificación de trámites. Porque la oralidad por ella misma al final no significa nada. Esto no es nuevo, esto no lo he dicho yo.
Yo recuerdo una conversación con Michele Tarufo en el año 2019 en Perú, invitados por nuestro amigo Giovanni Priori, que se encuentra aquí con nosotros. Y el maestro Tarufo decía, la oralidad no para todas las causas. Él tenía una frase muy curiosa y muy graciosa propia de cómo era Tarufo, que decía, la oralidad es el Lamborghini de la justicia. Y usted no usa el Lamborghini de la justicia todos los días. Entonces, él decía que la oralidad sí, en causas menos complejas, pero que en las causas complejas la oralidad, y ahora sí, como dice Boaventura Santos, no viaja bien. Porque una causa compleja no puede responder a ese modelo de oralidad. Ahora bien, la propuesta que nos hace el código es unir la oralidad con la oportunidad de que el juez conozca de qué se trata la controversia. Y lo hace a través de un instrumento que ha diseñado, que son las audiencias. Existiendo entonces la audiencia preliminar, que es la reina y el eje central del gran cambio en ese modelo propuesto por el código, la audiencia final y las audiencias especiales. ¿Y por qué digo que es la audiencia preliminar la reina, el gran cambio? Porque en ella se van a establecer los puntos del debate, en ella se van a establecer si existe la posibilidad o no de que las partes se pongan de acuerdo, que usen los métodos alternos de resolución de conflictos, que fijemos los puntos o los hechos en los cuales estamos de acuerdo y por tanto no requieren que sigamos discutiendo acerca de los mismos. Se va a explorar la posibilidad a que si es una discusión de puro derecho, automáticamente el juez esté en condiciones para fallar. Y se va a fijar la fecha de la audiencia final y en esa audiencia final las partes van a llegar a practicar sus pruebas. Esa es la idea central del nuevo modelo, que como vehículo de expresión de la oralidad utiliza la herramienta de las audiencias. Y que nos permite, si lo miran bien, cuando tengan la oportunidad de estudiar la propuesta del código, nos permite automáticamente saber que ese proceso plantea es una simplificación y una reducción de los términos de respuesta del sistema, para que el individuo tenga en el menor tiempo posible una respuesta de la Administración de Justicia que resuelve su causa. Porque el proyecto habla de que si el juez necesita un receso, va a hacer el receso. Y en 5 días deberá anunciar cuál es el sentido del fallo y en 20 días más proyectar la sentencia por escrito. Cuando yo veo eso, maravilloso, ese reloj está mal. Porque yo empecé a hablar hace como 5 minutos. Ese reloj está mal. Pero bueno, cuando vi esta propuesta del código, me dije a mí misma, wow, aquí hay un reto grandísimo. Hay una mejora, yo creo que hay una mejora significativa, pero hay un reto muy grande. Y yo lo denominé los peligros de la oralidad y quiero hacer la salvedad que no es propia nada más de la propuesta que nos trae el código, que ya es ley y que es un gran avance a la Administración de Justicia, pero que son peligros que se encuentran siempre presentes en un diseño que le da preponderancia a la oralidad, porque señores y señoras, ningún sistema puede prescindir de la escritura. Porque las palabras se las lleva el viento, porque ustedes me preguntan hoy a mí qué hice ayer y hago un esfuerzo por saber qué hice ayer, de tantas cosas que todos hacemos. Pero las palabras, a ver, dime qué dijiste exactamente en la clase de Derecho Comercial 350, no me acuerdo. Porque uno va poco a poco desarrollando su dialéctica. Entonces tiene que haber registro. En la oralidad vamos a necesitar de un sistema de soporte tecnológico muy importante, confiable, seguro, que nos permita tener ese registro. Muy importante. O sea que hay un costo. Yo anoté aquí en el PowerPoint que hice a mano en una hoja que hay sesgos cognitivos importantes. A mí me preocupa el tema de los sesgos cognitivos. ¿Por qué? Miren, el diseño va a exigir
que tanto jueces como litigantes tengan capacidad de respuesta. Pero también vamos a tener riesgos culturales. Estamos acostumbrados a la escritura. Miren, que yo estoy acostumbrada a escribir en papel, no me gusta escribir en computadora y no me gusta hacer PowerPoint, porque los seres humanos somos animales de costumbre. Aparte que hay un estudio que dice que la corteza prefrontal, siempre le digo este cuento a mis alumnos, la corteza prefrontal del cerebro se activa cuando usted escribe en papel, escribe en papel. Así usted prepara su cerebro para entender mejor lo que usted está poniendo allí. Además de eso, hay un manejo emocional. No todo el mundo puede hablar en público y no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir ideas en corto tiempo. El diseño nos dice que el máximo tendrán los litigantes 30 minutos. El juez también va a tener capacidades administrativas, tiene que fortalecer capacidades administrativas para poder manejar el tema del tiempo, de los pasos que haya que dar allí dentro de la audiencia, de organización de la audiencia final. Los jueces también van a tener que tener mucha capacidad de seguimiento y los litigantes también. Porque muchas veces les exigimos mucho al juez, pero también el litigante tiene que exigirse. Porque un sistema no funciona solo. Un sistema requiere que todas las partes que interactúan en el sistema estén en una misma armonía, en una danza que nosotros los abogados le llamamos procedimiento. Capacidad de síntesis y transmisión de ideas claras. Eso también va a ser muy importante para que en ese tiempo usted pueda llevar todas sus ideas organizadas, no dejar nada por fuera, porque la identificación del objeto del debate va a ser muy importante y ahí los litigantes van a tener una carga muy importante para convencer al juez con argumentos sólidos. Señor juez, por estos hechos y de esta manera, usted me tiene que dar la razón a mí, porque es que la tengo, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos a ser testigos de una transformación, de un cambio positivo en el procedimiento civil. Que evidentemente un sistema que exige, que requiere tanto en todos los niveles, va a tener que hacer mecanismos de ajustes. ¿Cuándo los vamos a ver? Los vamos a ver cuando el sistema tenga 2, 3, 4, 5 años en esos mecanismos de seguimiento de los que es muy consciente el magistrado Arrocha y siempre nos dice hay que darle seguimiento a los cambios. Y evidentemente es así. Pero eso nos presenta una oportunidad de mejora de crecimiento en clave de tutela judicial efectiva del ciudadano. Ya para terminar, cometer errores no es malo, siempre que se haga con muy buenas intenciones. Y aquí no me estoy refiriendo a nuestro diseño, sino a nosotros, los litigantes o a los jueces, cuando vamos a tener que interactuar. Y vamos a tener que tener ese concepto que ahora está muy de moda en la filosofía japonesa, del Kinsu Kurai, que son estas filosofías de la reconstrucción, que lo que hacen es romper las vasijas para reconstruirlas y llenarlas con polvo de oro, porque cuando vemos la vasija nos recuerda lo hermoso que es la reconstrucción del sujeto. Porque la idea de perfección no existe en absolutamente nada. Y porque yo creo que con esa filosofía en mente, con la filosofía de la reconstrucción, de la mejora constante, quiero entonces, haciendo nuevamente una reflexión en la que invitamos los postulados de la sociedad del cansancio a pensar y a detenernos un poco de manera consciente, de manera autorreflexiva y con una conciencia clara de que todos, no nada más los jueces, son parte de ese cambio y de esa gran transformación que requiere la administración de justicia y el sistema de justicia en general. Quiero terminar, si me lo permiten, con una frase de Santis Melendo que dice: ninguna labor judicial será eficaz
si no se realiza coordinadamente por el juez y por el abogado. El juez es el director del proceso, pero el abogado es el director del litigante, que es el personalmente interesado en el litigio. Nada más por el momento. Muchísimas gracias a todos por su atención.